Muy buenas noches, El Salvador. Muchísimas gracias por sintonizar y disfrutar 8.com, Canal 30, Tele 1. Esta noche estaremos conversando con Mario Meléndez, señor alcalde de la ciudad de Panchimalco. Con él estaremos hablando acerca de aquella detención altamente cuestionada que le canjeó precisamente a él, luego de haber denunciado que el Ministerio de Agricultura y Ganadería estaba llevando paquetes agrícolas no para la población de Panchimalco, sino para la sede de Nuevas Ideas. Recordarán cómo el ministro del ramo llegó al lugar también en calidad no solamente de funcionario, sino que de empresario, algo que fue duramente cuestionado. Hablaremos de los consejos municipales plurales y también del rol de las alcaldías en el territorio nacional de cara al concierto electoral, el evento electoral del próximo año, donde los salvadoreños en el mes de febrero van a elegir alcaldes y diputados. Presento a continuación, gracias a Mr. Donut, el correspondiente resumen de la entrevista del día de ayer para tener un poco de contexto. A continuación, se lo presentamos. Este martes conversamos vía teléfono con el analista político Marvin de Portillo, quien nos compartió su análisis sobre el primer año de gestión del presidente Bukele y la falta de transparencia que ha tenido. Lo que puede decirse de esta gestión es que ha sido una de las peores gestiones presidenciales en la historia reciente de nuestro país. Ahora, si nos pasamos al aspecto económico, por el mal manejo de la pandemia, el señor presidente o su gobierno ha aumentado la pobreza extrema y la pobreza relativa en cantidades o en porcentajes que no se habían visto en una gestión presidencial en apenas un año que tiene prácticamente de estar al mando del Ejecutivo. Está afectando a un gran porcentaje de la población la falta de transparencia, el manejo oscuro de los recursos públicos, de los fondos del Estado. Por ética, no por ley, pero por ética, al manejar tantos recursos a los cuales la Asamblea le ha aprobado, no le han negado a la Asamblea ningún monto de dinero que él ha pedido que se le apruebe para esta pandemia. A la población salvadoreña, él debería explicarle a la población salvadoreña en qué se están usando los recursos. También nos acompañó el abogado Enrique Anaya Barraza, quien nos dio su apreciación de todo lo que ha pasado con la Sala de lo Constitucional y el gobierno ante el tema de las normativas y el papel que ha jugado la Asamblea Legislativa en la creación de los decretos. Ya declaró la inconstitucionalidad del decreto 29. Lo único que hizo fue que dejó en el congelador para ocupar la jerga jurídica, difidió los efectos, pero claro, el decreto 29 fue declarado inconstitucional y la sala dio 4 días para que se pudiera emitir nueva normativa. Esos 4 días, Sergio, vencieron el sábado a las 12 de la noche. Así que desde el día domingo no tenemos ninguna normativa ad hoc para el combate contra la pandemia, Sergio. Ni legislativa ni ejecutiva. Desde una perspectiva como ciudadano, sí lamento la ausencia de diálogo, sí lamento la ausencia de, voy a decirlo, Sergio, digamos, para ocupar una expresión de la Sala de lo Constitucional, la ausencia de un constitucionalismo dialógico, es decir, una comunicación entre todos los poderes, pues a efectos de tener en la mira, en el objetivo, la garantía de los derechos. Así que sí se echa de menos, lástima que se continúe por parte del Ejecutivo con este lenguaje confrontativo, Sergio. El abogado Eduardo Escobar nos acompañó vía teléfono y nos brindó su valoración del decreto ejecutivo que regula la apertura gradual de la economía, algo que la Asamblea Legislativa ya había aprobado y fue vetado por el Ejecutivo. Yo creo que lo primero que habría que decir es que es positivo que al final vemos la luz al final del túnel, ¿verdad? En el sentido de que ya hay un plan que se comenzó a implementar este día, y eso creo que es positivo.
Pero también habría que ver el aspecto de alguna manera negativo de esto, y era lo que tú planteabas, Sergio, referente a que el decreto ejecutivo tiene muchas similitudes con el plan que la Asamblea había aprobado en su decreto anterior. El problema acá es de que esto hace susceptible a que este decreto ejecutivo 31 pueda también ser declarado inválido por estar repitiendo las violaciones a la Constitución que la Sala había dicho que no deberían de seguirse cometiendo en ningún instrumento legal que se aprobara posteriormente, tanto por la Asamblea como por el órgano ejecutivo. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y señores, arrancamos ya en minutos, esperamos la visita de nuestro invitado, y es que para tener un poco de contexto les estaremos presentando 3 videos que han sido articulados precisamente para efectos de ilustración de la situación económica que ha venido viviendo nuestro país, pero también sobre los constantes desembolsos y autorizaciones por más de 10,000 millones de dólares en 10 meses al Ejecutivo, no solamente para que eche mano de este dinero en el presupuesto general de la Nación del ejercicio fiscal 2020, sino también de cara a ciertas adversidades que el pueblo salvadoreño ha estado sorteando. Una de ellas, por supuesto, el COVID-19, y 2, la tormenta Amanda. ¿Qué es lo que les tenemos a continuación preparado? Se lo mostramos, por favor. La mayor parte de los recursos públicos utilizados para la emergencia de COVID-19 hasta el 30 de abril pasado se administraron a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID. Este fondo pertenece al Ministerio de Hacienda y se creó en 2005 a través de una ley específica. El FOPROMID tiene asignados 4 millones de dólares cada año, pero este 2020, ante la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Hacienda incrementó su presupuesto a 568.1 millones, de los cuales ya se utilizaron 513.8 millones. ¿De dónde se obtuvieron estos recursos? 45.3 millones vinieron de un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, aprobado desde 2017 y que se incorporó al presupuesto de Hacienda en abril de este año mediante un decreto legislativo. 68.5 millones provinieron de transferencias del Fondo General realizadas internamente por el Ministerio de Hacienda. 400 millones de dólares provinieron de la colocación de letras del Tesoro, o letes, que son instrumentos de deuda con vencimiento menor a un año. La Asamblea autorizó al gobierno la emisión de estos letes para reforzar el presupuesto general del Estado. Ahora, ¿cómo se ha administrado este dinero? La ley del FOPROMID autoriza que el gobierno transfiera recursos de ese fondo hacia otras carteras sin necesidad de la autorización de la Asamblea Legislativa. Hasta ahora, la distribución del dinero ha sido la siguiente. 50,000 dólares fueron trasladados al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 500,000 dólares se enviaron al Ministerio de Justicia y Seguridad. 803,000 al Ministerio de Defensa Nacional. 2.8 millones a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. 3 millones al Ministerio de Gobernación. 5.9 millones al Ministerio de Turismo. 35 millones al Ministerio de Obras Públicas. 35.4 millones al Ministerio de Salud. 55.3 millones al Ministerio de Agricultura y 375 millones al Ministerio de Economía. ¿Cómo se han gastado esos recursos? Los informes de Hacienda señalan a grandes rasgos que 375 millones se utilizaron para transferencias directas, 35.7 millones para la entrega de cesta alimentaria a familias de escasos recursos, 33 millones para la construcción y equipamiento del hospital de Cifco, 7.5 millones para la compra de insumos médicos, equipos, pruebas de detección de coronavirus. En relación a los fondos aprobados hasta este momento y la ejecución
que todavía se está pidiendo transparencia, y es que en la ley que la Asamblea Legislativa le trasladó al señor presidente de la República y que no quisieron en el marco de la tormenta Amanda recibir en Casa Presidencial un viernes porque dijeron que sábado y domingo no trabajaba el Ejecutivo. Se vetó esta ley a último minuto por parte del presidente, pero se superó el veto y se le dio la semana pasada un nuevo instrumento, el cual no quiere ejecutar y traería precisamente la transparencia de fondos, pero no solamente eso, sino que también de la realización de pruebas. Tenemos otro video para darle seguimiento a esto, se lo compartimos. Millones se utilizaron para centros de contención y 2 millones para hoteles que sirvieron como centros de cuarentena. Los informes enviados por el Ejecutivo a la Asamblea no detallan cómo está ejecutando cada cartera el dinero del fondo y tampoco dicen cuánto utilizó cada institución de su presupuesto ya asignado para atención a la pandemia. Y estos datos podrían elevar el nivel del dinero invertido por mucho. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, solo recibió del FOPROMID 55.3 millones de dólares. Pero según un informe del Ministerio de Hacienda, entre marzo y abril, la cartera registró 37 compras por 128 millones de dólares en el marco de la emergencia nacional. El informe no dice en qué consistió cada compra, ni quiénes fueron los proveedores favorecidos. Estos datos tampoco se encontraron en el portal de compras del Estado ni en el portal de transparencia del Ministerio. Las solicitudes de acceso a la información no son una opción, ya que por el momento los plazos de entrega están congelados. Además, la ley del FOPROMID permite al Estado saltarse la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Y gracias a una reforma de la Asamblea al decreto 593 que contenía la ley de emergencia, las compras se realizaron con base en lineamientos elaborados por el propio Ministerio de Hacienda. Estos no son los únicos vacíos que dejan los informes del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución de fondos destinados a la emergencia de COVID-19. El informe también detalla que la presidencia gastó 2.2 millones de dólares por la emergencia, mientras que el Ministerio de Educación ejecutó bajo ese mismo concepto 189 $1,000. Estos gastos tampoco son parte de la ejecución del FOPROMID. Sobre ellos, en el portal de compras del Estado, Comprasal, solo se encontró registro de un contrato del Ministerio de Educación por $132,000 para la compra de 400,000 mascarillas. Los lineamientos específicos implementados para realizar compras públicas durante la emergencia flexibilizan el proceso, pero obligan a transparentar el uso de recursos en Comprasal. Sin esta medida, la población no tiene forma de conocer si los fondos del Estado son bien administrados durante este periodo excepcional. Este video muestra la poca ejecución y que en determinado momento cómo se ha ido dando precisamente la falta de pruebas y la falta de transparencia, que en determinado momento gente como la UCA, como el padre André Oliva, ha solicitado, o el vicerrector Serrano también, con relación a la ejecución de los fondos. Pero ¿por qué esta obra de la Feria Internacional va a tener un valor de 1.5 millones adicionales a otra oferta? ¿Quién es la empresa? ¿Por qué se le dio la adjudicación directa? Tengo llamada telefónica, es importante conversar con el pueblo salvadoreño. Muy buenas noches, El Salvador, un placer saludarla. Hola, buenas noches, Sergio. Un gusto. Un gusto. ¿De dónde nos llama? Gracias, le agradezco. ¿De dónde? De Soyapango. De Soyapango, un gusto. Coménteme, por favor. No, es de informarle de que estoy inconforme con lo que está haciendo el presidente por su falta de claridad a la hora de dar cuentas, de rendir cuentas a la población de cómo se ha gastado el dinero que se le ha aprobado para estas emergencias, tanto para el Amanda y el COVID-19. Es bien injusto porque, si tengo entendido, este es el gobierno al que más presupuesto se le ha aprobado, que la Asamblea le ha aprobado, y hasta ahorita no hemos visto claro qué ha hecho ese dinero. Prometió un hospital a principios de junio y hasta la fecha no lo tenemos.
uno pasa por allí y solo es hoyo, o sea, ¿qué ha hecho ese dinero? Uno se mete a la página para ver y esto está en construcción, o sea, no hay nada, la transparencia, ¿a dónde está? Allí entra el eslogan que él dijo, devuelva lo robado. ¿A dónde está todo lo que él prometió? ¿A dónde están las 100 obras por día? Incluso siendo alcalde de San Salvador prometió el mercado más grande y hasta el Cuscatlán, y hasta ahorita todos los comerciantes que estaban allí quebraron porque nadie llegaba, porque nunca se esforzó por hacer lo que prometió. Creo que este gobierno, en vez de informar, desinforma, no cumple, solo le mete, lo único que se ha dedicado es meter miedo. Cada cadena es meter miedo, es hablar de otros países, es echarle la culpa a ver a quién le echa la culpa, menos asumir su responsabilidad. Yo creo que ya me puedo el discurso de él, el que maneja siempre en cada cadena. Es más, esa no se le llama ni cadena. Para mí no es una cadena, dura hasta 3 horas y pidiendo el informe a todos los ministros, no los deja ni hablar, a cada rato los interrumpe porque toda la vida tienen que decir que culpa de los de la asamblea, culpa de la sala, culpa de todas, menos él. Él quiere salir en caballito blanco. Ok, muchísimas gracias, le agradezco su llamada, que nos tome en cuenta. Feliz día, feliz noche, gracias. Doy paso al tercer video que explica precisamente la acción por parte de la Asamblea Legislativa, y tengo 2 reacciones, una de René Portillo Cuadra y otra del diputado Rodolfo Parker con relación a lo que le han aprobado al presidente de la República adicional. Primero le presento el tercer video gracias a Focos, Canal 33. Por favor. El diputado Rodolfo Parker, miembro de la Comisión de Hacienda del Legislativo, explica las dificultades que incluso la Asamblea tiene para obtener información detallada sobre la ejecución del presupuesto en la emergencia. En un momento le dijimos al gobierno, al presidente de la República, presidente, que necesita el país un informe en cuanto a cómo se hicieron cuáles fueron los criterios de selección y de distribución de aquellos $300 de transferencias económicas directas. Y un detalle sobre eso, nos mandaron una paginita y media con un galimatías, pero sin responder absolutamente nada. Focos encontró contradicciones entre los informes que el Ejecutivo envió a los diputados hasta la fecha. Por ejemplo, mientras el Ministerio de Defensa reportó compras de emergencia por $556,000, el Ministerio de Hacienda excluyó este dato en el informe de compras de todo el órgano ejecutivo. Consultado en una conferencia de prensa sobre la escasa rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa, el presidente dijo lo siguiente. Pero la Asamblea Legislativa no es la que fiscaliza al Ejecutivo. La que fiscaliza las cuentas del Ejecutivo es la Corte de Cuentas, que es un poder independiente del órgano ejecutivo y es un poder independiente de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la misma Corte de Cuentas señaló en un informe legislativo que tuvo dificultades para obtener información durante la primera etapa de auditoría. En el caso de los $300 que el Ejecutivo entregó a familias de escasos recursos, la Corte dice desconocer los criterios que se aplicaron para incluir a un grupo de 100,000 personas entre los beneficiarios. El decreto de declaratoria de emergencia señala que una vez culminado ese periodo, las instituciones que recibieron recursos destinados a cubrir las necesidades de la población tendrán 30 días para presentar un informe al órgano legislativo detallando los bienes y servicios adquiridos, incluyendo la información del proveedor y monto erogado. ¿Será este el momento de rendir cuentas?
Ahora, bajo este video en los cuales nos explica ciertamente cómo se han ido desembolsando estos fondos, pero también la falta de ejecución, de transparencia en los portales del Instituto de Acceso a la Información Pública, que exige que se rindan informes la Asamblea Legislativa también, porque en las dos leyes de emergencias al final el Ejecutivo la sanciona, pero acepta rendir informe a la Asamblea, no solamente la Corte de Cuentas. Recordemos que en la parte dogmática de la Constitución habla acerca de la rendición al pueblo salvadoreño interpósita persona, y para eso en la parte orgánica de la Constitución está establecida la Asamblea, la Comisión de Hacienda. Sobre estos puntos, el doctor René Portillo Cuadra y el doctor Rodolfo Parker hablan. A continuación, se lo presentamos. La ley que aprobamos el jueves pasado en la Asamblea Legislativa contiene la declaratoria de emergencia por la pandemia. Igualmente contiene la apertura gradual y por fases de la economía nacional y de los centros de trabajo, a través de protocolos médicos que son los mismos protocolos que ha anunciado el presidente de la República. Contiene además una disposición de uso de fondos públicos para poder enfrentar la pandemia e invertir adecuadamente en el sector salud. Lastimosamente, Casa Presidencial se niega a sancionar esta ley porque establecimos controles para el uso de los fondos públicos, porque además establecimos el derecho de acceso a la información pública. Estos dos aspectos no fueron del agrado de Casa Presidencial y por eso prefiere, en lugar de tener una ley de emergencia, en lugar de tener medidas sanitarias, prefiere desechar esta ley para no ser controlados los fondos que se le han adjudicado desde la Asamblea Legislativa. Durante toda la pandemia hemos aprobado más de 49 leyes. Esta cantidad es mayor que las leyes aprobadas por cualquier país de América Latina. Algunas de estas leyes fueron aplicadas en violación a los derechos humanos, fueron aplicadas en exceso, fueron aplicadas con decisiones arbitrarias en donde los salvadoreños, muchos de ellos, fueron víctimas. Esa es la razón principal por la cual la Sala de lo Constitucional ha declarado la mayoría de decretos ejecutivos como inconstitucionales, precisamente porque violan los derechos humanos, precisamente porque invaden las funciones de otro órgano de Estado. Ahora el presidente de la República dice que no le hemos dado herramientas legales, pues tiene más de 49 leyes que fueron aplicadas en un lapso de 3 meses. Igualmente, le hemos aprobado más de 3.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia y como Asamblea Legislativa le hemos cumplido al pueblo salvadoreño. En cuanto a la emergencia por la tormenta tropical Amanda, es importante aclarar lo siguiente. El impacto más fuerte que recibió nuestro país de esta tormenta fue el 31 de mayo, que amaneció con lluvias torrenciales y con una situación de inestabilidad bastante marcada. Ese mismo día, la Asamblea hizo sesión plenaria durante la tarde. Ese mismo día, le dijimos al presidente de la República, por todas las redes sociales y por todos los medios de comunicación, que estábamos reunidos para recibir la declaratoria de emergencia. Sin embargo, la Presidencia de la República mandó este decreto de emergencia hasta el día 9 de junio, cuando los efectos de la tormenta y la emergencia ya habían pasado. La Asamblea Legislativa reiteradamente le pidió a Casa Presidencial que enviara ese decreto. Cuando lo envió, prácticamente había pasado la emergencia y lo único que solicitaban era más dinero sin controles, más dinero sin ningún tipo de normativa. Y esa es la razón por la cual la Asamblea Legislativa no aprobó ese decreto de emergencia que fue llevado tardíamente a la Asamblea Legislativa. Por otro lado, es importante aclararle al pueblo salvadoreño, ninguno de los órganos del Estado, entiéndase Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia, hemos quitado facultades al órgano ejecutivo. Lo que se ha establecido son controles constitucionales
a los cuales Casa Presidencial no está acostumbrado. La declaratoria de inconstitucionalidad es una facultad constitucional de la sala correspondiente, y el dictar leyes como normas secundarias es una facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, no aceptamos el que se diga que se le han quitado facultades al órgano ejecutivo, cuando en realidad lo que ha hecho es emitir decretos ejecutivos que exceden las facultades que la Constitución le otorga y por eso han sido declarados inconstitucionales. Como Alianza Republicana Nacionalista Arena, queremos reiterar nuestro compromiso para acompañar todas las políticas públicas en salud y en materia financiera que sean necesarias para reactivar a nuestro país, para establecer todas aquellas políticas en beneficio del pueblo salvadoreño. Nuestra vocación de servicio hacia el país, reiterado a través de nuestros votos en la Asamblea Legislativa. Que Dios bendiga a El Salvador. Y sobre estas mismas líneas en las cuales opinaban, también tenemos las declaraciones del doctor Parker. Doy paso antes a llamada telefónica porque tenemos muchísimas. Muy buenas noches, El Salvador. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, Sergio, de aquí de San Salvador. A la orden, para servirle, coméntenos. Fíjese que con respecto a lo que usted estaba hablando, y muchos otros temas de los que usted toca en su programa, que por cierto, felicidades, yo lo veo todos los días. Gracias. Con respecto a la transparencia de Nayib Bukele, creo que nos ha dejado mucho que desear, de tanto que él prometió en sus campañas como candidato de presidente, y hasta el día de ahora no hemos visto nada claro. Con el manejo de la pandemia, igual creo que ha sido un solo desorden, un solo desequilibrio, una sola pelea. Se ha dedicado más que todo a pelear con todos los órganos del país y no a responderle realmente a la gente, a nosotros el pueblo que necesitamos. Pues que claro, hay unos que necesitan más que otros, pero todos somos parte de este país y todos necesitamos que él nos responda y que nos que nos entregue cuentas claras, pues, porque es nuestro dinero al final. Él se ha llenado la boca de decir que esas canastas que ha entregado, que por cierto no se las ha entregado a quien realmente las necesita, porque todas esas banderas blancas no han sido por gusto. La gente tiene hambre y esas canastas no las ha entregado a quien realmente las necesita. Y igual con los $300, hay mucha gente, muchos agricultores que no recibió ese dinero y que lo necesita realmente, porque yo tengo mucha gente conocida que trabaja en el gobierno, ha recibido su sueldo y ha salido beneficiado con los $300. ¿Dónde está la ayuda de aquellos que más lo han necesitado específicamente en estas pandemias? Entonces siento que nosotros como pueblo debemos de exigir, así como hemos exigido a muchos otros gobiernos, muchos otros partidos, que nos entreguen cuentas, que también ese gobierno sea transparente y sea claro, y que nosotros como pueblo también abramos los ojos y nos pongamos vivos, como decimos, para que no nos dejemos dar a tol con el dedo, como se dice, ¿verdad? Así que solamente eso, Sergio. Listo, le agradezco, muchísimas gracias por su participación, que es importante. ¿Qué es lo que dijo el doctor Rodolfo Parker, diputado y secretario general del partido PDC? A continuación, se lo presentamos. Una ley que construimos en base de todos los pensamientos políticos, de los aportes de la academia y del cuerpo médico, con un 95% de acercamiento con la propuesta gubernamental. El decreto 661, cuyo veto fue anunciado ayer por el presidente de la República, en un marco de seguridad jurídica, le garantizaba a los salvadoreños, entre otros beneficios, los siguientes. 1. Protocolos sanitarios en defensa de la vida y la salud. 2. Retorno inmediato de los hermanos varados. 3. Freno a las detenciones arbitrarias en centros de contención. 4. Facilidad, transparencia y agilidad en las pruebas del COVID-19. 5. Estabilidad laboral a personas vulnerables al no poder retornar a sus labores. 6.
subsidio en el pago de planillas a trabajadores que no recibieron su sueldo en razón de la cuarentena. 7. Suspensión de plazos judiciales y administrativos. 8. Planes de pago para diferir pagos de agua, luz y teléfono. 9. Transparencia en el uso de fondos para el combate de la pandemia y rendición de cuentas. 10. Reapertura económica gradual y con protocolos sanitarios estrictos, regulándose la incorporación también gradual de los más de 200.000 empleados públicos y el funcionamiento del transporte público acorde a las distintas fases. Ante el veto anunciado, lo que el presidente disponga no tiene valor jurídico alguno. Por los siguientes días, cada quien cuidémonos solos y a nuestros próximos. Y esperemos, porque próxima semana, la Sala de lo Constitucional decidirá sobre la ausencia de una normativa legal a circunstancias que la urgen y la demandan. Y bueno, eso es lo que dijo el doctor Rodolfo Parker luego de aprobar esta ley. Tengo otra llamada telefónica. Muy buenas noches, El Salvador. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, Sergio. Le hablo de aquí de Santa Tecla. A la orden, coméntenos. Felicitarlo por su programa, que es un honor verlo, ¿verdad? Y feliz Día del Padre en este día. Le agradezco. Solo comentarle rapidito, Sergio. Estoy viendo que en otros medios ya no es la misma transparencia que hay en porque la verdad, quizás lo callan con dinero y eso no debe de hacer así. Vi hoy en la mañana en su programa El Punto y que ellos tenían una mascarilla con dinero y sale usted con una mascarilla cirúrgica y la verdad se ve reflejada la transparencia, ¿verdad? Entonces sería mejor que ellos den todo lo bueno y dar a conocer a la gente lo que realmente es. Gracias, Sergio, y feliz día. Le agradezco, muy amable. El padre André Oliva, en el marco del primer año de gestión de la administración del presidente Bukele, hizo un análisis. Primero le vamos a presentar qué es lo que dijo el rector de la universidad cuando decidieron ya no seguir adelante en una comisión que luego de 2 meses no le habían dado ningún tipo de elementos para valorar en qué se estaban invirtiendo los más de 3.000 millones de dólares aprobados por parte de la Asamblea Legislativa. A continuación, se lo presentamos. Hace un año, cuando el 1 de junio tomó posesión Nayib Bukele como presidente de la República de El Salvador, la gran mayoría de los salvadoreños estaban ilusionados con el nuevo gobierno y tenían muchas expectativas de grandes y buenos cambios para el país. Desde entonces ha pasado un año y lamentablemente aquellos que seguimos con atención el quehacer gubernamental estamos profundamente decepcionados porque esas expectativas se han visto frustradas. En este primer año, el principal logro del gobierno ha sido la importante disminución de los homicidios, aunque ello no responde al desarrollo del Plan Control Territorial, pues como se pudo comprobar a finales del mes de abril, las pandillas mantienen intacto su control en los territorios y la capacidad de matar en el momento que deseen utilizarla. Los diversos planes que el presidente ha anunciado a lo largo de este año, como el Plan de Salud y el Plan de Reactivación Económica, o la puesta en marcha de las ICIES para luchar contra la corrupción, no han pasado de ser meros anuncios que no se han concretado en la realidad. A lo largo de este año, el presidente ha pasado más tiempo criticando y peleando con los otros poderes del Estado, especialmente con los partidos de oposición y la Asamblea Legislativa, que gobernando al país. Y con ello ha cometido importantes atropellos al Estado de Derecho que rige nuestro país según la Constitución y ha violado los derechos humanos sobre los que deben cimentarse toda acción gubernamental. Los últimos meses han sido los peores. La lucha contra la pandemia del COVID-19 se está librando sin un plan definido, con improvisaciones, cometiendo errores graves que han generado más contagios, como el mal manejo de los centros de contención para las cuarentenas,
las aglomeraciones para recibir la ayuda estatal. Hasta la fecha, el presidente se justifica siempre en que nadie estaba preparado para ello, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. También fácilmente echa las culpas a la oposición, que le niega los recursos y las herramientas legales para poder enfrentar debidamente la pandemia. La agresividad del presidente se manifiesta contra el pueblo, al que acusa de no cumplir la cuarentena por ambición, contra los empresarios, porque quieren que se abra gradualmente la economía, contra los diputados, porque no legislan como él quiere y porque la Asamblea Legislativa está ejerciendo su función contralora del gobierno. Actitudes que han dejado en evidencia la inmadurez e incapacidad para gobernar un país en una situación tan crítica como esta. A todo ello se suma un gasto desmesurado y sobre el que el presidente no quiere ningún control. La construcción del hospital en Cifco, el reparto de millones de dólares a las familias apenas iniciada la crisis, la compra de medicinas sin que se hubiera demostrado su bondad para tratar el COVID, el alquiler de los centros de cuarentena y la alimentación para los miles de retenidos en los mismos suman cantidades millonarias adjudicadas sin la debida transparencia, lo que no hace honor a quien prometió luchar contra la corrupción. Es cierto que una gran parte de la población sigue creyendo en el presidente Bukele y evalúa bien su gestión gubernamental durante el primer año, pero desde un análisis objetivo y profundo, viendo el conjunto de hechos y actitudes que han marcado la trayectoria de Nayib Bukele en su primer año como gobernante, no hay razones que justifiquen esta buena evaluación popular. Y bueno, esto fue el análisis que hace el padre Andreu Oliva luego de precisamente la UCA, como comentábamos, retirarse de esta mesa que fue nombrada por la Asamblea Legislativa para auditar los fondos de más de 3.000 millones de dólares entregados al Ejecutivo. Tengo llamada telefónica. Muy buenas noches, El Salvador. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. Tengo problemas, producción. Muy buenas noches. Listo, hacemos una pausa publicitaria. Esto es 8.com. Pausa, ya volvemos.